de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Dios me les bendiga, hermanos, con este podía adorar al Rey de Reyes. Dice que a veces pues yo sé que el canto pues a veces no tenemos nada de que seamos buenos cantores, ¿verdad? Y yo siempre pues le pido a Dios que me ayude, porque la verdad que a veces me tiemblan los pies, porque la verdad que es al Rey de Reyes que le adoramos y tenemos que hacerlo bien. Entonces por eso a veces me pongo nervioso, pero ahí le pedimos al Señor el respaldo. Y qué bueno que se hayan gozado, hermanos. Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios? ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios, hermano? ¿Quién vive, hermano? ¡Listo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! Estamos en la presencia del Rey, amados hermanos. Debemos de estar animados, con los ánimos arriba, hermano. No debemos de darle chance al enemigo que nos mire derrotados. Amén, hermano. Es cierto, dice Pablo, que habrán derrotas, pero no estamos destruidos. Así dice. Amén, hermano. Así es que siempre, hermanos, tenemos que darle la gloria al Señor, para que nuestra alma, nuestro espíritu sepa y sienta dónde estamos realmente. Amén, hermano. Sé que vamos a reflexionar en la palabra de Dios, amados hermanos. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Job. Job capítulo 6, versículo 15. Vamos a meditar, hermanos, en esta oportunidad. Job capítulo 6, verso 15. Vamos a reflexionar. Capítulo 6 de Job. Vamos a reflexionar esta noche, hermanos, versículo 15. Cuando lo tengan, se ponen en pie en reverencia, amados hermanos, para poder leer todos la palabra del Señor. Los que puedan, ¿verdad? Los que no, pues allí. Lo importante es que lo leamos todos. Amén, hermano. Así es, amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 6 de Job, verso 15. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Una vez más, hermano. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos permites, Padre eterno. Señor, sabemos que en la carne, Dios mío, no estamos quizás preparados, Padre, pero con tu ayuda y tu espíritu, Dios mío, aquí estamos para ser instrumentos en todas las áreas, no solo en la predicación, sino como ese instrumento, Señor, como embajadores, estandartes del Evangelio, Padre, en este mundo lleno de maldad, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, que están presentes, Señor, con diferentes dificultades, esperando una respuesta de parte tuya, esperando una solución, Padre, a cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, Padre. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, Señor, liberte esta noche, Padre. Señor, restaúranos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, bendice a cada familia representada en este lugar y a mis hermanos que no vinieron teniendo el tiempo. Perdónales y ayúdales en sus actividades que puedan estar desarrollando, inquietándoles el corazón, sabiendo que deben de estar en este lugar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quédate de principio a fin, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, el libro de Job es un libro muy conocido por todos. Sabemos que es un hombre sufrido, un hombre, hermanos, que no se le puede imitar por más que queramos. Pero la verdad es que hay mucha enseñanza, hermanos, a la cual nosotros en estos tiempos que vivimos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de necesidades y de tantas cosas, hermanos, que tenemos que afrontar en esta vida, tenemos que aprender para poder animarnos, para poder fortalecernos, para poder seguir adelante, hermano.
ya que recuerde que lo esencial y primordial que el enemigo tiene a través de podernos desestabilizar y apartarnos del Señor es, hermanos, de meternos zancadilla, de ponernos situaciones para que nosotros apartemos la mirada de aquel que nos puede sacar adelante. Él no nos puede tocar, eso es indiscutible, la palabra de Dios así lo dice, pero sí puede utilizar métodos y medios para apartarnos del Señor. Recuérdense que desde los inicios, hermanos, el enemigo, el diablo, Satanás, como le queramos llamar, que el Señor lo reprenda esta noche, él siempre, el deseo ha sido apartarnos del Señor. Desde los inicios, hermanos, ha usado la matanza. Usted sabe cómo inició esta historia de la humanidad, a punto, hermanos, que llegó a tal criterio que él sabía que no podía apartar, hermanos, al pueblo de Dios de los caminos del Señor. Entre más mataban, más brotaban. La sangre de estos mártires era como abono para el resurgimiento de más cristianos, etcétera, etcétera. Pero él halló una manera, amados hermanos, de cómo apartarnos del Señor, y es la mundanalidad. Amén, hermano. La mundanalidad, hermanos, no es solamente aspectos externos como nosotros entendemos la mundanalidad, por decir vestimenta, borracheras, etcétera, etcétera. También son acciones, también son sentimientos, también son, hermanos, cuestiones internas que salen de nuestro corazón, que muchos de nosotros sutilmente, hermanos, sin pecaminosidad, las podamos estar practicando y pueden llegar a nuestra vida en momentos de que estemos atravesando una prueba. Y es allí donde esta noche, hermanos, hemos leído este pasaje que nos muestra lo que le acabo de presentar. Y es que Dios, hermanos, Él siempre ha estado desde los inicios advirtiendo a su pueblo, y ahora a nosotros nos quiere aconsejar que nos cuidemos de esas corrientes peligrosas a las cuales Satanás quiere llevarnos a cada uno de nosotros. ¿Quiénes no hemos ido al mar, hermano? Todos hemos ido al mar, que sea una vez. Y el que no haya ido, pues diga y vamos a hacer una expulsión para llevarlo. Amén, hermano. Pero la idea es que tiene que ir. No es cierto. Pero los que hemos ido al mar en alguna oportunidad, hermanos, hemos visto que el mar es traicionero. Job aquí dice que sus hermanos le traicionaron. Judas traicionó al Señor. Y muchas veces en nuestra vida ha recibido traiciones de diferentes personas a las cuales nosotros creíamos de confianza. Pero la verdad, amados hermanos, que cuando uno va al mar, ¿qué es lo primero que uno hace? Por supuesto, bañarse, meterse al agua. Pero el mar, hermanos, tiene una característica: que el que esté desprevenido, el que esté descuidado y esté mal parado, las corrientes marinas que le llaman, se lo jala, se lo lleva. O sea, es decir, si usted está descuidado, la corriente lo jala, lo va jalando, a tal punto, amados hermanos, que por más que usted nade, por más que usted se esfuerce, hermanos, lejos de salir a la orilla, nos vamos alejando hasta, hermanos, si ya nos llegó el día, pues nos ahogamos y nos morimos. Así el enemigo ocupa estas corrientes, amados hermanos, para alejarnos del Señor, tanto que llega al punto, hermanos, que ya no podemos regresar a los caminos del Señor, o más bien se nos hace difícil el volvernos a acercar a los caminos del Señor. Job estaba atravesando una situación que todos lo sabemos, difícil, hermano, terrible las circunstancias de Job. Cuando usted lee, hermano, el libro de Job, 2 capítulos antes de que este varón de Dios respondiera en este capítulo 6, usted sabe que estaban aquellos 3 hombres con alegatos de que Job estaba como estaba por el pecado oculto o que había cometido. De tal manera, amados hermanos, que dice el verso que hemos leído: pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Porque, amados hermanos, ¿qué es lo que esperaba Job de sus hermanos, de sus amigos? Palabras de fortaleza, palabras de auxilio, palabras que le animaran, palabras, hermanos, sentir cuando uno está en una situación difícil, que lo restaure, que lo levanten a uno, hermano. Pero usted sabe a qué llegaban estos hombres: a acusar a Job. O sea, es decir, hermano, cuando Job dice estas palabras, es como que él dijera: ahí vienen mis hermanos, gloria a Dios, hoy sí, me voy a levantar, hoy
hoy sí me van a animar, aleluya, gracias Señor, y vinieran y le dijeran, vos estás así porque decís que sos cristiano. Hermano, ¿cómo no se sentiría Job? O sea, es decir, es un espejismo que Job está presentando a través de que si nosotros en nuestra realidad actual estamos en situaciones difíciles, llámese económicas, pérdida de salud, problemas en el hogar, póngale el problema que estemos atravesando, amados hermanos, y tengamos el peligro de poder tener la confianza y la mirada en el hombre, en las personas, porque nosotros somos traicioneros. Amén, hermano. Podemos ser solamente un espejismo para poder, hermanos, darle aquel ánimo al corazón que está quebrantado a través de, hermanos, de palabras que sí puedan restituir nuestra fe, nuestra comunión con Dios. Pero no puede pasar como Job. Por eso Job lo que nos está prácticamente diciendo, amados hermanos, es que no pongamos la mirada en el hombre. Nunca vengamos a este lugar esperanzado a una persona. Como siempre lo he dicho aquí, creo que lo he dicho un par de veces, cuando usted venga a este lugar, venga con la intención y el objetivo de poder tener un encuentro personal con Dios. Usted nunca venga por fulana, por mengano. Venga siempre, amados hermanos, puesta la mirada en aquel que no nos va a traicionar, en aquel amigo que sí está pendiente de nuestras aflicciones y nuestras angustias. Amén, hermano. Pero gloria a Dios por eso, hermano. Eso es algo maravilloso. Porque yo le voy a fallar, ustedes me van a fallar. Somos traicioneros, amados hermanos. Y por eso muchas veces el enemigo está a la expectativa de estas circunstancias. No, hermanos, porque nosotros creamos que estamos aquí llenos de demonios, pero es el lugar específico donde Él viene. Porque allá afuera ya son de Él, la palabra de Dios lo dice. Uno no puede decir, hermano, los de la cantina, los de la esquina, los que quieren. No, hermano, si no son de Él. Él está aquí, los que nos descarrilamos de sus caminos y estamos aquí, porque ¿qué dice Pablo a los Efesios, hermanos? Que antes andábamos tras la corriente de este mundo, siguiendo los caminos de Satanás, pero ahora el Señor nos quitó de esos caminos. O como dice Pedro, amados hermanos, que no nos sintamos afectados por aquellos que, hermanos, nos ultrajan, nos ridiculizan, porque ahora ya no vamos tras la corriente de ellos. Antes andábamos tras la corriente del mundo, ahora ya no. Ahora vamos contrario al mundo, y por eso muchas veces como cristianos caemos mal, hermano. No somos bien vistos. Porque antes, ¿qué es lo que hacíamos? Ahora ya no. Y por eso, amados hermanos, muchas veces dentro del pueblo de Dios sucede lo mismo. Por eso, amados hermanos, como dice el proverbio, el amigo ama siempre y está pendiente de las angustias y aflicciones de uno. Así dice el proverbio. Y qué bueno que así fuera. Pero en la realidad es otra cosa. Amén, hermano. Ama al amigo en todo tiempo y está presto en la angustia de su amigo. Pero la verdad, amados hermanos, que esa realidad es bien difícil encontrarla aún entre nosotros. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos, y repito una vez más, de tener nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra mirada en aquel, amados hermanos, que nos amó con amor eterno, aquel que lo demostró, aquel que dio su vida para que usted y yo no fuéramos al lugar de condenación por el pago de nuestro alejamiento, de nuestra desobediencia, de nuestra incredulidad y de todo aquello que nos tenía alejados de la ciudadanía celestial. Ahora somos ciudadanos del cielo. Job entendía eso, hermano, y lo entendía tan bien que él, cuando empezó a sentir y a vivir esta circunstancia, él no dijo, santo Dios, y eso que soy cristiano. Él dijo, y no dice, y Dios dijo, algún propósito Dios tiene en esto. Y por eso dice el 1:21, y no atribuyó despropósito a Dios. Es decir, lo que le acabo de mencionar, Dios un propósito tiene en esto. Pero mis hermanos me están traicionando. Yo pensé que a mí más me venía. Yo pensé que estos a darme fuerza venían. Yo pensé que estos... No, hermano, mire ahí lo que está diciendo Job. Al oír, hermano, el gran discurso que le estaban dando de acusaciones, momento le dice. Y les comienza a dar todo este capítulo 6. Y quise tocar este verso 15 principalmente, amados hermanos, porque realmente esas corrientes a las cuales Dios quiere prevenirnos, hermanos, que es, como le mencionaba déjalo bien un documental, hermanos, en ese teléfono,
de cómo son esas corrientes marinas. Son canales que se arman en la profundidad, que uno está por aquí puede tener el agua y de repente siente que lo jala. Y si usted está mal parado, cuando siente ya tiene el agua aquí. Y si usted se descuida, a ratito está pataleando. Entonces el enemigo utiliza esas corrientes mundanas para alejarnos del Señor. Y como le dije, hermano, hoy no vamos a hablar de mundanalidades en sí como nosotros lo entendemos, sino de aquella mundanalidad que muy sutilmente podemos estarla viviendo y nosotros sin darnos cuenta. Y todo por las circunstancias y los problemas que nos puedan estar aquejando en estos momentos. Amén, hermano. Por eso es que Dios quiere, hermanos, que nos alejemos de eso. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios cuando la leemos, hermano. Que es ahí donde tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Mira, hermano, es bien triste cuando uno llega, hermano, mire, dice que no, yo estoy peor que usted. Imagínate el consejo que nos van a dar. Amén, hermano. Claro, podemos estar así en esa condición. Pero, como dije en una oportunidad, muchas veces cuando el Señor dijo, hermanos, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Yo hice una comparación de unos más altos y todo, pero hablando del tipo de fe. Siempre hay personas que nos, hermanos, como que avanzamos un poquito más de fe. No estoy diciendo que, o sea, haciendo una sección, hermanos, que uno es mejor que otro. No, ante Dios todos somos iguales. Pero no nos esforzamos más por conocer de la palabra, por tener un poco más de fortaleza y podemos darle palabras de aliento al otro. Pero como eso no lo sabemos, hermanos, y nos acogemos a alguien que nos sale con ese consejo, más nos va a meter a la corriente. Y por eso, hermanos, es que tenemos que ver la palabra de Dios y agarrar esos consejos que Dios tiene en su palabra para que nos apartemos de esas corrientes peligrosas a las cuales el Señor quiere alejarnos, amados hermanos, para que podamos seguir avanzando y no retrocediendo. Y esas corrientes peligrosas, como le dije hace un momento, es la mundanalidad que Satanás utiliza para apartarnos del camino del Señor. Así como el mar se va jalando a la gente para apartarlo de la orilla, el enemigo utiliza estos medios para apartarnos, a modo que le dije hace un momento, que ya se nos hace muchas veces difícil, no imposible, difícil de volver a los caminos del Señor. Pero ¿cuáles son esos, hermanos? La primera corriente a la cual el enemigo utiliza son los afanes. Amén, hermano. Esos son, hermanos, ese es un medio que el enemigo utiliza para apartarnos del Señor. Ese es un medio, amados hermanos, que el enemigo sabe perfectamente que le ha funcionado en toda la historia de la humanidad. Los afanes para podernos apartar del Señor. Por eso el Señor no sugirió, el Señor no, hermano, dio algo como que si es un consejo tomarlo a agarrar. No, Él dio un mandato y una orden y dijo, no os afanéis. Amén, hermano. Así dijo el Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, en Mateo 6. O qué vestiremos, porque los gentiles, dice, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, serán añadidas. Dice Mateo 6, 31, hermano, al 33, en el sermón del monte, el Señor hablándole a su pueblo, a sus discípulos, a sus hijos, que los afanes nos apartan del Señor. Y el enemigo lo sabe perfectamente, hermano. ¿Por qué? Porque cuando una persona mucho se afana, cae en la ansiedad. Y eso, hermano, es muy peligroso. Al no encontrar una salida a los problemas, caemos en esta circunstancia que el Señor está hablando aquí, hermano. Porque no sabemos qué nos deparará en el futuro, a través de, como dije hace un momento, hermano, de las deudas que tenemos, hermano, de la enfermedad que nos han diagnosticado, de los problemas que hay en el hogar y tantas cosas que hay, amados hermanos, que muchas veces por tratar de salir de todos esos problemas que podamos estar viviendo, siempre buscamos un afán para podernos, hermanos, queriendo salir por nuestros propios medios de esa circunstancia. Pero mira, hermano, eso es como decía alguien por ahí. Voy a tomar agua.
Eso decía alguien por ahí, como este vaso, sin agua, por ejemplo. ¿Cuánto podría pesar este vaso sin agua, hermano? Podrían subir muchas respuestas. 200 gramos, 100 gramos, 150, dependiendo quizás el material y todo eso. Pero ¿qué pasaría si yo lo tengo un minuto así, hermano? Nada. Por supuesto. ¿Qué pasa si yo lo tengo una hora así? O lo tenemos todo. Nos va a doler el brazo. ¿Vean? Sin agua, por supuesto, sea plástico, lo que sea. Pero ¿qué pasa, decía este hombre, si lo tenemos todo el día? Se nos va a entumecer el brazo, se nos va a dormir y se nos va a paralizar. Entonces decía este hombre, así son los problemas. Si nosotros pensamos un momento, dice, por el problema, dice, no hay problema, no pasa nada. Dice. Si pensamos una hora en el problema, dice, ya nos sienta, nos preocupa. Y si pensamos todo el día, nos paraliza y ya no podemos hacer nada y buscamos los afanes para poder salir adelante. Mire, me pareció bien esa idea. Yo no sé si es psicólogo o qué, pero en un documental lo vi también y me pareció perfecto para los problemas que muchas veces nosotros tenemos, hermano. Porque mire, si uno pasa pensando en los problemas, no, hermano, ni solo con migraña pasamos. Somos clientes de la farmacia. En el seguro nos dan calendario a fin de año. Porque ahora ahí pasamos. ¿Por qué, hermano? Por pensar tanto en los problemas. Y eso está bien comprobado, hermano. Cuando uno se enfoca en algo y se pone a pensar qué voy a hacer para mañana, y uno se pone, hermano, ese ratito le está doliendo la cabeza. Eso es indiscutible, hermano. Entonces, eso es lo que el Señor quiere evitarnos, hermano. Dios quiere evitarnos y por eso Él dice, fíjese que Él no lo da como sugerencia, Él lo da como un mandato. No os afanéis. ¿Qué vamos a comer mañana? Mira, hermano, si es suficiente todos los problemas de este día para estar pensando en el de mañana y en el de la otra semana. Si a veces apenas vamos por el cuarto mes del año y ya estamos pensando qué nos va a pasar el otro año. O sea, hasta el otro año estamos pensando ya. Entonces, no, hermano, basta su propio mal cada día para que estemos pensando en el mal de mañana. Entonces, por eso es que el Señor nos hace otra invitación. Y es el llamado que vengamos a Él, los que estamos trabajados y cargados, para que Él nos haga descansar. Mira, hermano, muchas veces el cansancio físico no es tal vez por las actividades que nosotros hagamos, es por pensar tanto, hermanos, en los problemas. Y eso, el cansancio, hermano, físico muchas veces viene por eso, porque fatigamos el alma, hermano, pensando, y muchas veces en vez de doblar rodillas y buscar solución como aquí nos está diciendo el Señor, hermano, nos ponemos a luchar con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Y por eso Job decía, no, es que esto en vez de venirme a ayudar a hundirme más vinieron. O sea, él vio como un espejismo, y si usted está esperando que llegue alguien, que llegue el pastor, que llegue el coordinador, que llegue que llegue el... No, mi hermano, ahí nos vamos a morir en el problema. Mejor aceptemos la invitación del Señor. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén, hermano. Le dan fuerte gloria a Dios por eso, hermano. Dios nos da descanso, hermano. Por eso el salmista, imagínese a David, hermano, una gran presión. El hijo, el mano derecha, todos lo querían matar al pobre viejito. Pero con todo y eso tuvo la fuerza de decir, en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiadamente. Amén, hermano. Como yo siempre les he dicho, yo, hermano, cuando uno tiene problemas, porque todos tenemos problemas, hermano, lo dije una vez, y el que diga que no tiene, felicitémoslo, lloremos por él porque lo sabe disimular bien. Amén, hermano. Pero todos tenemos de una manera u otra, hermano. Todos. Porque mira, hermano, cuando los padres nos enfocamos en los problemas, aunque no se lo digamos los hijos saben cómo es nuestra conducta y cómo reaccionamos después. Y ellos saben, hermano, más si están adolescentes, saben que pasa algo. Amén, hermano, a un niño chiquitillo no podemos enganchar porque todavía está inocente. Pero a alguien que ya razona, no lo podemos engañar, hermano. Y tristemente muchas veces les transmitimos eso. Y los hijos ya tienen, aparte de sus cargas, la carga de nosotros. Por eso, hermanos, aferrémonos al Señor. Señor, tú dijiste venir a ti y tú nos harás descansar. Es una invitación, amados hermanos, que Dios nos hace a cada uno de nosotros.
que no nos afanemos, hermano, porque el enemigo sabe eso, hermano. Una persona que se afana es una persona que se aleja del Señor. Ya no le queda tiempo para las cosas de Dios. Ya no se congrega, ya no lee la palabra porque llega cansado por ganar unos centavitos extra. Yo no digo que sea pecado eso, hermano, pero el problema es cuando nos vamos alejando del Señor. Por eso le decía, el Señor nos aconseja que nos vayamos, hermanos, alejando de esas corrientes peligrosas que nos pueden ir jalando como el mar que nos va jalando para ya no ver la orilla, y cuando sentimos ya no vemos tierra, hermano, solo agua, y de repente así ya no vamos a ver voz del Eterno y ahora vamos a ver más problemas. Porque cuando uno quiere salir de los problemas, hermano, es cuando más problemas se mete, porque uno mismo quiere salir de ellos. Pero cuando uno viene al Señor, hermano, mire, ¿qué dijo el Señor, hermano? Sí, las aves, dice, que no trabajan, no tienen. El Señor los tiene, está bien gorditos, los pajaritos, está bien pollucitos, hermano, que casados están en comercio. O como dijo, ver los lirios del campo, qué precioso. Pero ni Salomón se vestía así. ¿Cuánto más vosotros, dice, que somos hijos de Dios, hermano? Si Dios nos creó con un propósito, si Dios nos llamó con un propósito, no nos preocupemos, hermano. Él se va a encargar de que comamos y que vistamos. Amén, hermano. Por eso dice el Señor. Pero fíjense, hermano, aquí es donde muchos fallamos por los afanes. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia abarca muchas cosas, como la santidad, la integridad, caminar en rectitud, el amor al necesitado, el amor al prójimo, y tantas cosas, hermano. No precisamente venir todos los días al culto. ¿De qué sirve que vengamos todos los días al culto y no cambiamos? No vamos a tener amor por el otro. Porque yo ando viendo cómo salga, que yo le ayude. Así que, amados hermanos, salgamos de esa corriente del afán. ¿Qué le dijo el Señor a Marta, hermano? Que estaba afanada. Y oiga, después de lo afanado viene la turbación. ¿Y era pecado lo que Marta estaba haciendo? No, hermano. Es como cuando vamos a la célula, que la anfitriona esté preparando el refrigerio. Gloria a Dios por eso. Amén, hermano. ¿Vean? ¿Qué pecado tiene? Pero está perdiendo lo mejor, que es el culto. El café lo puede poner después de que termine el culto, para que no esté helado, se lo pone antes. Amén, hermano. Pero ¿qué tal si ya está allá y no está oyendo la reunión? Le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pecado puede ser eso? Nada, pero es un afán, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo a Marta? Señor, que no tenés cuidado, que tenga el culto este amarillo aquí bien afanada. Marta, afanada, pero está turbada, y María ha agarrado lo mejor, estar en la presencia del Señor, hermano. Los afanes, pues eso ahí lo vamos a tener, hermano. Pero, o sea, es pecado, hermanos. No, mire, o sea, lo que el Señor está diciendo es, hermano, que no profundicemos en ese afán en nuestra vida, hermano. O sea, que llegue al aspecto, hermano, que ya ni ganas de venir al culto lo dan. Algo tenemos que hacer para salir adelante, esto es indiscutible. Pero que no se nos olvide lo primordial, que es estar en la presencia del Señor. Y aquí es como cuando usted va con el carro a la gasolinera, que le echan gasolina, le ve el aceite, y luego sale, hermano, de regreso. Aquí venimos nosotros a fuliarnos, a llenarnos del Señor, para ir a afrontar todo lo que hemos dejado allá afuera. Quiera Dios que ya lo dejamos, hermano. Que no estemos aquí sentados ahí con la gran carga aquí. Amén, hermano. Porque uno debe de venir aquí con esa esperanza, hermano, de salir livianito. Como le dije hace un momento, todos tenemos problemas de cualquier índole, hermano. Falta de empleo, pérdida de salud, y quizás no tenemos para las medicinas, tenemos deudas que lejos por cerrar este hoyo abrimos lo más grande, y así estamos viviendo la vida, hermano. Pero en el Señor estamos victoriosos, porque hasta este día nada nos ha hecho falta. Amén, hermano. Nada es nada. Y por eso dice el Señor, mire, vivan con justicia, buscando el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Oiga, os serán añadidas. Pero el problema de nosotros es que por los afanes primero buscamos las añadiduras y se queda chance para el reino de Dios y su justicia. Y ahí está el problema. Y por eso es que el Señor no lo da como una sugerencia, lo da como un mandato. No es no. Os afanéis. Oiga, no os afanéis de qué vamos a comer y qué vamos a vestir. Porque, oiga, los gentiles, la gente que no conoce a Cristo, buscan todas estas cosas. ¿Qué tal eso? Oiga,
condición. Ahora no, hermano. ¿Tenemos necesidad? Por supuesto. Pero sabemos que si Él nos creó y Él nos llamó, Él tiene la obligación de mantenernos. Hablándolo en términos carnales. Amén, hermano. Pero tenemos nosotros que poner de nuestra parte, porque Él allí lo está diciendo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire el segundo, hermano. Dice el Salmo 22.1. Busque el Salmo 22.1, hermano, para que vayamos viendo todos lo que el Señor quiere, hermano, que salgamos de esta segunda corriente. De esta corriente que también nos va alejando del Señor. Y ese es el desánimo. Amén, hermano. Mire lo que dice el Salmo 22.1.2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí, oiga, reposo. Pero oiga, hermano, las palabras de David, dice ahí, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fíjense la expresión, hermano. Dios mío. O sea, es decir, lo está haciendo de Él, lo está haciendo propio. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor, hermano? Que muchas veces la solución la tenemos a la mano, pero nuestra perspectiva humana, por las circunstancias y la presión de los problemas, creemos en nuestra naturaleza humana que Dios como que ya no nos oye, como que Dios se ha apartado de nosotros. Si usted ve, hermanos, el versículo, este uno que hemos leído, dice, ¿por qué me has desamparado? Y oiga, él pregunta, ¿por qué estás tan lejos de mí? Y de las palabras, oiga, de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Será que a muchos de nosotros nos pasa así, hermano? Que clamamos, oramos al Señor y creemos que como que Dios está lejos, como que ya no nos oye, como que no encuentro respuesta. ¿A qué nos lleva eso, hermano? Como a creer en nuestra naturaleza que como que esto como que solo es un cuento nada más de película, como que ya, como que es mentiras, y muchas veces pensamos en retroceder, tirar la toalla, como dicen, porque llevamos años pidiendo algo y no, como que Dios no nos oye, hermano. Ahí está el problema. Pero oiga, el salmista está diciendo, Señor, tú eres mío, tú eres para mí, pero ¿por qué estás lejos de mí? Pero ¿qué dijo el Señor, hermano? Cuando Él resucitó, ¿qué le dijo a sus discípulos? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿por qué el salmista sentía que Dios estaba lejos? Porque esa es la perspectiva que muchos de nosotros tenemos cuando los problemas nos están agobiando, hermano. Cuando ya tenemos hasta el cuello, la angustia, hermano. En nuestra perspectiva de aflicción, llegamos a pensar eso, hermano. ¿Verdad? Por eso es que el salmista está ahí, porque mire el verso 11, hermano, de este mismo. Oiga, vuelve a mencionar, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Oiga, otra vez, ¿por qué estás lejos de mí? Oiga, hermano. Entonces, ¿qué nos muestra aquí, hermano? Que la aflicción y el peso de la carga que este hombre tenía, él sentía que como que Dios no estaba con él. Pero ahora nosotros que tenemos un libro sagrado, que como dije aquel día, quizás, hermano, lo despolvamos para traerlo al culto, porque no lo leemos, ¿cómo no nos vamos a poner en este sentido? Y nos vamos a llegar al desánimo, hermano. Mire, uno leyendo estas promesas, hermanos, de Dios, y estas angustias de estos hombres que vivieron y experimentaron en carne viva, hermanos, la presencia de Dios y su apoyo, su ayuda y todo, es que cuando uno ve que
hay hermanos, o nosotros mismos ya no tenemos el deseo de congregarnos y venimos cuando nos da la gana, o etcétera, como sea. Uno lo que puede pensar es que está desanimado, hermano. Se ha desanimado. Una persona desanimada, hermano, aquella que se rindió y cree que esto ya no es posible ser cristiano. Por eso, si usted ha leído este Salmo 22, usted ve que está partido en dos. Hasta el 21 es una acomodación de clamor, y del 22 es ya haciendo un compromiso con Dios, que cuando le responda, buscarle de todo corazón. Pero miren lo que dice el 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿A dónde dice? En medio de la congregación te alabaré. Oiga, no dice allá afuera, en medio de la congregación. Mire, ¿sabe cuál es la diferencia, hermano? De que muchas veces, aunque estemos desanimados, dice: no, hermano, yo ahí en la casa oro, que no he leído. Usted tanto que habla del sermón del monte, que hay que cerrar la puerta y el Señor en secreto. Sí, pero la palabra de Dios dice que Él está en todos lados. Así dice, y así nos justificamos con eso. La gran interrogante para muchos es, y que desconocemos quizás, o asumimos demencia por lo que sea, por el desánimo que tenemos, es que solo en la congregación es donde Él se manifiesta. Él está en todos lados, hermano, pero solo aquí es donde Él se manifiesta. Y no pregúntale a Tomás. Amén, hermano. El Señor estuvo aquí con nosotros. Así como no. Aquí estuvo Tomás. Si yo no veo y no meto su dedo aquí, yo no creo. ¿Y por qué? Porque no estaba en el culto. Se perdió la bendición. Y cuando llegó, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor, hermano? Él no pudo limitar eso. Tomás no cree, hay que dar. Gloria a Dios. Y ahora dice, porque él llegaba en las veces que se apareció en los 40 días, fue a dar culto. Pero cuando le dijo: vaya Tomás, solo apareció, vaya Tomás, mete tu dedo aquí, mete aquí, ni lo metió, sino que dice que cayó postrado. Dios mío, allí lo hizo propio. Y que dijo el Señor: porque viste, has creído, bienaventurado aquellos que no vieron pero han creído. Amén, hermano. Le damos fuerte gloria a Dios. Yo lo he visto, usted lo ha visto, pero creemos, hermano, porque no andamos por vista, andamos por fe. Amén, hermano. El mundo quiere ver para creer, pero nosotros no vemos porque creemos, hermano. Hoy no vemos, pero un día lo vamos a ver. Y este salmo, hermanos, dicen que es mesiánico, pero tiene mucho aprendizaje para nuestra vida, hermano. Y por eso usted ve, hermanos, lo que dice este salmo. Y si usted se va conmigo, hermanos, al Salmo 107, ahí mismo, busque conmigo Salmo 107, versos 1 y 2, y vea, hermano. Porque cuando uno comprende todo eso, hermano, y sale de todas esas circunstancias, uno reconoce lo que es Dios. Vean lo que dice el Salmo 107, versos 1 y 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder de los enemigos. Y si nosotros no lo proclamamos, si nosotros no lo alabamos, ¿quién lo va a hacer, hermano? Imagínate, vamos a andar allá afuera como anda el mundo, desanimado y cabizbajo. Dice el salmista: no, díganos los redimidos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí no hay vuelta a Dios, hermano. Si no, preguntémosle al profeta Nahum. Veamos qué dice el profeta Nahum, hermano, en el capítulo 1, verso 7. Nahum 1:7, oiga lo que dice, hermano. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Oiga, hermano. Entonces, uno, ¿por qué se va a desanimar, hermano, cuando no ve respuesta? Porque mire, hermano, cuando uno no haya respuesta, uno puede pensar lo que dije hace un momento. Como dice el salmista: está alejado de mí. No, hermano. Primero, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Quizás lo que estamos pidiendo no nos conviene, nos va a meter en más problemas de los que ya estamos. Segundo, nos muestra, amados hermanos, a que nosotros tengamos paciencia, fe y esperemos con confianza en Él, hermano.
Pero nosotros muchas veces por apresurado nos va mal. Por eso dice el profeta, si que Jehová es bueno, dice Nahum, Él es fortaleza, oiga, en el día de la angustia. Pero Él conoce quienes confían en Él. Y el que no confía en Él es el que se desanima y se va. No porque tal vez se le trate mal aquí o por lo que sea, sino que porque cree que porque está orando. Yo sé que todos traemos peticiones. Tal vez no las ponemos aquí en un papelito para que nadie sepa, pero en nuestro corazón todos traemos una necesidad. Yo sé que todos la ponemos ante el Señor aquí cuando venimos. Oramos, hermanos, y el Señor, quizás no, hermanos, con aquel deseo de que me dejen hasta sordo, porque usted quiere, Señor, solo tú conoces mi necesidad. Él ya conoce todo, hermano. No necesita ahí parte que hablen, yo ya sé que me van a decir. Entonces Él ya lo sabe. Pero Él quiere que, como dice aquí, que expresemos nuestra confianza en Él, hermano. Y a veces por pena, por lo que sea, nosotros no gritamos a los cuatro vientos aquí, Señor, esto y esto. Aunque capaz sale un chapulín colorado, ya viste, hermano. Oye, y empieza, porque siempre hay uno, hermano, como dice ahí, un chute, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces uno, pero siempre trae uno una petición, hermano. Así, silenciosamente, Señor amado. O en la mente, hermano. Uno dice que es pecado orar en la mente. No, hermano. Gracias a Dios el enemigo no es omnisciente. Él no sabe lo que usted está pensando. Dios sí. Y Él sabe, hermano, su necesidad. Y Él sabe que usted está forzando la mente porque no, le da pena por lo que sea. Pero estamos en este, Señor, ayúdame en esto, Padre. Tú sabes que te traigo esta necesidad. Señor amado, ten misericordia, ayúdame. Señor, mis fuerzas se acabaron. Ya no hay yo qué hacer, Señor. Y hermano, Él empieza a desahogarse en el Señor. Bueno, usted conoce a aquella mujer que estaba en el templo, la mamá de Samuel. No, pues está borracha, ella solita está hablando allí, dice, mi alma está angustiada. Oiga, hermano, yo no le digo que sea pecado que nos pongamos a... Porque alguien dice, y que para orar a Dios hay que gritar tanto. Bueno, sería el gusto de cada quien, aquí te gusto y sabores. Amén, hermano, aquí no le dice nada a nadie. Porque yo al principio siempre me hacía esa pregunta, y que Dios era sordo. Pero como la bendita palabra siempre tiene respuesta, me dije a mí mismo, ¿cómo es posible que Mateo y los que escribieron los evangelios pudieran haber oído la oración del Señor si dice que dejó a los discípulos aquí y se fue como a un tiro de una piedra? Llegó allá y luego se fue al tiro de otra piedra. Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar una piedra, hermano. Pero los apóstoles oyeron lo que el Señor dijo porque lo escribieron. Tanto que Lucas dice que eran como gotas de sangre que le salían. Entonces, ¿cree usted que si el Señor hubiera estado orando allá así en silencio, los apóstoles hubieran oído y hubieran dado escrito lo que Él dijo? Es que el Señor, a ver cómo estaba gritando, hermano, con qué clamor estaba gritando al Señor. Tanto que los que escribieron el Nuevo Testamento, principalmente los evangelios, dijeron lo que el Señor dijo en esa oración. Y por eso la sabemos nosotros. Entonces no es pecado, hermano. O sea que dése gusto cuando quiera hablar con el Señor. Amén, hermano. Grite, llore, ríase, párese, siéntese, póngase de rodillas, póstrese. Lo importante es la disposición de nuestro corazón que esté clamando, porque dijo el profeta, clama a mí y yo te responderé. Amén, hermano. Y te enseñaré cosas ocultas que nadie ha visto. Imagínate, hasta que no suficiente, señores, si solo así ya tengo problemas, no me conozco más. Porque entre más nos metemos, y ese es el miedo de muchos de nosotros, hermanos, que entre más me meto con el Señor, más me va a atacar el enemigo. Y entonces, ¿en quién estamos confiando? Amén, hermano. No podemos estar desde aquí viendo las bendiciones. ¿Cómo la bendice mi hermano? Mi hermana, ¿cómo está bendecida por el Señor? Mi hermano, gracias a Dios, Dios lo bendice. Pero yo, hermano, ya va a morir porque le han diagnosticado una enfermedad, pero está bien bendecido. Aquí ya le van a quitar la casa porque debe como 4 meses, pero está bendecido. Pero está bendecido y no va a morir ni le van a quitar la casa porque Dios lo va a sacar en victoria. Amén, hermano. Pero nosotros muchas veces por eso no nos sometemos a Dios, porque nos da miedo, hermano. Porque a veces tristemente nos mete miedo, y a los que somos frágiles y sensibles, entonces nos desanimamos.
No, hermano, porque mira, hermano, uno que le puede ser una persona que está pasando necesidad y es cristiano y sabemos que busca de Dios. Hermano, métase más con el Señor, busque más de Dios, porque así me está haciendo triste el enemigo y no, yo me meto más con el Señor. No, hermano, así estoy bien ratito, ya no viene el culto, venga, hermano. ¿Por qué? Porque se desanimó, hermano. Pero miren qué bueno el salmista, en el 107 que leímos, es que Dios es bueno, alábenlo en la congregación y díganlo los redimidos, grítenlo que Dios es bueno, dice. Amén, hermano. Y el profeta dice, porque Él le fortalece en los momentos de angustia que vienen a nuestra vida, porque Él conoce a los que en Él confían. Amén, hermano. Así que tenemos esa bendición, hermano, de parte de Dios. Así que no nos desanimemos, hermanos. Si vemos hermanos desanimados, busquémosles, hermanos. Llevémosles las promesas. Mire, el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días. No sienta que Dios está alejado de usted. Usted se ha alejado de Dios. Porque ¿qué dijo el Señor? Alejados de mí, nada pueden hacer. Permanecer en mí y llevarán mucho fruto, Dios. ¿Qué tal eso, hermano? Entonces, tenemos toda esa bendición, hermano. Así que mantengámonos en los pies de Cristo, buscando de su presencia, que cuando menos esperemos nos va a sorprender. Amén, hermano. Y nos va a dar más de lo que le estamos pidiendo, porque Él sabe de qué tenemos necesidad y Él sabe de qué problema nos está evitando. Soy que tiene un mes, 2 meses, 1 año, ya fue fundadora de aquí, ya vamos para 8 años y no ha visto, pero nada que le sale, hermano. Usted sigue, hermano. Quizás se va a morir, hermanos, y nunca va a llegar la respuesta. Pero allá usted se va a dar cuenta, porque dice la Escritura que vamos a tener la mente de Cristo y usted va a decir, parece que no me respondió el Señor. Gracias, Señor. Miren, amén, hermano. Sí, hermano, porque hay hermanos que mueren sin recibir respuesta. Pero allá serán revelados todos nuestros secretos ocultos, oscuros y todo, y ahí vamos a ver por qué es que Dios nunca nos respondió, hermano. Pero en la presencia del Señor. Amén, hermano. Mire el tercero, hermano, dice Mateo 15. Y estas son corrientes mundanas que llevamos en el corazón, hermano. ¿Quién sabe que usted está desanimado? Nadie, solo usted. ¿Quién sabe, amados hermanos, que usted y yo estamos afanados? Nadie, solo nosotros. Pero viene la tercera y es el resentimiento. Amén, hermano. Mire Mateo 15, 12 lo que dice. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuántos conocemos, hermanos? Muchas veces nosotros nos hemos resentido por algo que aquí nos han dicho o hemos visto. Muchos, hermanos. Los fariseos estaban en esa condición, pues se recuerden, esta porción está hablando de que no se lavaban las manos para comer. Y el Señor dijo: no, es que lo que entra en la boca no hace daño. Si eso va a la letrina, lo que sale del corazón. Entonces ellos se enojaron y se ofendieron. ¿Pero por qué, hermano? Porque cuando uno no vive una vida espiritual buscando de Dios, es una vida religiosa que vivimos. Entonces todo ofende. Ellos se ofendieron por su ritualismo que tenían, o sea, la vida religiosa que ellos vivían. Y muchos cristianos somos así. Estamos en la iglesia, pero nuestra vida es religiosa, no es espiritual. Entonces todos nos ofenden. Somos servidores, nos dice algo el coordinador, nos ofenden, nos resentimos. Y muchas veces eso nos aleja del Señor, hermano. No podemos soportar la autoridad que Dios pone en el orden establecido dentro de una congregación. Eso todos lo sabemos, hermano, que Dios es un Dios de orden. Y un resentimiento se hace amargura y eso termina alejándonos, hermano. Porque hay muchos que no podemos soportar eso y ahí andamos guardando ese resentimiento, resentido por algo que dijeron ahí de mí. Y a veces somos tantos, hermanos, que ya vemos 2 hermanos platicando y se nos quedan bien y dicen: de mí están hablando, ¿de qué han ellos que están hablando? Pero como guardamos eso, hermano, eso así es, hermano. Y ahí estamos, y cuando siente, ya se fue de aquí. Porque los fariseos así decían, hermano. Pero ¿qué dice aquí, hermano? Vean, cuando los discípulos le dijeron: Señor, los fariseos se ofendieron por lo que les dijiste. Déjenlo. Toda planta que
que no sembró mi padre será desarraigada. El que es hijo de Dios, el que es espiritual, el que está buscando de Dios, el que viene a encontrarse con Dios, no importa que hasta me lo digan en la cara, pero yo sigo buscando de Dios. Y si me voy y ya no regreso por eso, ¿qué dice el Señor? Déjenme. Que esa planta que no la plantó mi padre, entonces será desarraigada. Miren, sencillo, hermano. O sea, aquí esto es práctico. Es que uno que pone, no, mi hermana no se vaya, vuelva. Perdónale, hermana, mire, pobrecita, hermana. Mire, ya no sea así, mire, comprenda la hermana, ya ve que ella quizás anda así. Y uno empieza, hermano, por tal de detener a alguien. Tampoco digo que sea pecado, ¿verdad? Porque hay que restaurar a los hermanos que están desanimados, que están resentidos por cualquier cosa. Pero si fuera el Señor Jesús que dijera, Señor, este que el hermano ya no quiere venir porque dijeron algo de él, déjenlo. En pocas palabras, no hemos madurado espiritualmente, pues andamos con chiquilladas todavía de escuela bíblica, pues. Bueno, es más, ni los niños se molestan, hacen algo, ratito están jugando otra vez, pero nosotros no, somos al revés. Entonces esa es una corriente que el enemigo utiliza para alejarnos del Señor, y se nos hace bien difícil. Y mira, hermano, uno debería de ponerse a pensar, yo no vengo aquí por personas, yo vengo aquí por el Señor, yo no vengo aquí por la hermana ni el hermano tal. Yo no estoy en contra de que uno haga amistad con las personas, más si son cristianos, pero porque somos bien allegados y con amistades de personas que sí nos prohíbe la Biblia, que es el mundo, pero con los hermanos no. No, la Biblia dice que nos soportemos unos a los otros, pues. Así dice la Escritura, hermano. No lo dicen los coordinadores, no lo dice el pastor, no lo digo yo, lo dice el Señor. Soportaos las cargas de nosotros. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque dijo el Señor, déjenlos si son ciegos, guías de ciegos. Me voy para otra iglesia. El problema no es la otra iglesia, el problema es uno, va a ir a arruinar la otra iglesia, ¿no, hermano? Yo pero siempre he dicho, hermano, si aquí no dan amor, empecemos nosotros a dar amor. Si aquí son indiferentes, empezamos nosotros a ser diferentes, hermano. Pero ¿por qué no vamos a ir a arruinar otra congregación? Si ya estamos arruinando aquí, pues arreglemos aquí, hermano. Porque mira, hermano, muchas veces uno cree que con cambiarse de congregación se soluciona el problema. Si el problema somos nosotros, hermano, que no hemos cambiado nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra forma de ser. Por eso dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos vayamos de aquí para donde nos vayamos, a la mejor iglesia, si usted quiere llamarle en ese término, hermano, siempre vamos a hallar errores ahí. Vamos, que nunca vamos a estar a gusto en ningún lado, pues, y así vamos a andar. ¿Y qué dice el Señor? Repito una vez más, ahí lo dice, déjenlo. ¿Para qué nos vamos a complicar, hermano? Mire, para finalizar, hermano, lo que dice Hebreos 12:1. Aquí el escritor lo que nos está diciendo es que seamos sabios, hermano, en los errores y defectos de nuestros hermanos, y que no nos sirvan de tropiezo para alejarnos de la congregación, hermano, ¿verdad? Y que eso pues no nos vaya a llenar de resentimiento. Mire, Hebreos 12:1, lo que dice, por tanto nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en nuestros hermanos. No, dice en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermano. ¿Para qué? Para estar intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué dice ahí? Tenemos una tan grande nube de testigos que ya vivieron lo que nosotros podamos estar viviendo, hermano. ¿Y dónde están? En la Biblia. También los profetas los mataban. Bueno, el mismo Señor, hermano, su mismo hermano los echaron y los mataron. Amén, hermano. Así que cuidémonos, amados hermanos, de las corrientes, de las mundanalidades que el enemigo está utilizando para apartarnos. Pueden haber muchas más corrientes, pero con estas tres, si les sacamos unas dos más, hermano, hacemos pijique. Pero la verdad que con estas tres creo que son básicas para que nos mantengamos firmes y no dejemos abrigar por el enemigo y nos vaya a alejar. Porque mira, hermano, si nos saca de aquí, nos va a sacar de todos lados. Eso es indiscutible. ¿Vean? Así que guardémonos del resentimiento, del desánimo y de los afanes, para que podamos vivir, hermanos, la vida plena
que Cristo ganó en la cruz del Gólgota para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Porque si no nos cuidamos, hermano, mira, si en la playa se ha fijado uno, hermano, que viene la ola, volviendo a esa cuestión, viene la ola, pasa, y entonces la agüita nos quedó hasta aquí, pero cuando ya para adentro jala. Y si usted no está bien parado, ¿qué hace? Lo revuelque. Y si no se agarra bien, se lo lleva. Entonces, así es el enemigo. Si no estamos bien parados en la fe, nos va a botar. Y por eso el Señor dio aquella palabra de los dos cimientos. El que está en la roca, la casa en la roca, venga viento, tempestad, dice, no la va a mover. Pero el que está parado en la arena, dijo, el que hizo la casa en la arena, un soplidito, ¡pum!, la deshizo. Amén, hermano. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que no nos puede tocar, pero sabe que hay métodos de cómo hacernos caer. Así que cuidémonos, hermanos, en el nombre del Señor, para que podamos salir victoriosos en todos los problemas. Porque mira, hermanos, no estamos exentos, no nos levantamos buscando problemas, ahí estamos en el camino. No sabemos en qué etapa de la vida y en qué momento los vamos a encontrar. Que los encontramos, indiscutible, los vamos a encontrar, pero mejor preparémonos para que eso no nos desanime, no nos lleve al afán y no nos llene de resentimiento y nos mantengamos en pie delante del Señor primeramente. Así que vamos a orar, amados hermanos, cierre sus ojos, le vamos a dar gracias al Señor esta hora, porque hemos leído también que Él es bueno, Él es misericordioso y Él sabe quiénes confían en Él. Así, hermanos, mientras usted está orando, si hay alguien que se ha identificado, se siente desanimado, desanimada, si hay alguien, amados hermanos, que los afanes lo ha apartado, de tal manera que usted está aquí, sí, pero no con el buen deseo, sino que se ha perdido el primer amor, porque los problemas nos agobian. ¿Será que usted está resentida, resentido por algo que oyó, dijeron en este lugar? Y eso le ha llevado también, hermanos, al deseo de ya no asistir a la congregación. Si usted se ha identificado, hermanos, si quiere reconciliarse esta noche, póngase en pie o venga al frente si desea para orar por usted. La Biblia dice, oremos los unos por los otros. ¿Habrá alguien? Póngase en pie, hermano, no tenga pena. Si es servidor, servidora, hermano, todos, no estamos exentos. Los discípulos fueron tentados, tocados. Judas traicionó al Señor y era cercano al Señor, era de los privilegiados y traicionó al Señor. Pedro traicionó al Señor. Marcos traicionó al Señor, dice que desnudo salió. Todos traicionaron al Señor. ¿Y nosotros quiénes somos para no traicionarlo? Tal vez no con palabras, pero sí con los afanes, con el desánimo, el resentimiento que hay en nuestro corazón. ¿Habrá alguien? No tenga pena, hermano, póngase de pie, hermana, si usted se ha identificado. Solo queremos hacer una oración por usted. La Biblia dice, oremos los unos por los otros, para que así nos fortalezcamos en el Señor. Si no hay nadie, pues que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, Dios mío, te damos gracias, Señor amado, por este consejo que nos has dado. Ayúdanos, danos fuerza, Dios mío, para mantenernos y estar firmes.